Dios les bendiga, mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico Dani Córdoba, operador y dueño del canal Contienda por la Fe, tanto en YouTube como en TikTok. Es en respuesta a Dios te salve, el canal Dios te salve. Escuchemos lo que él dice. Tengo una pregunta para mis hermanos que no son católicos. Si supuestamente el emperador Constantino funda lo que es la Iglesia Católica en el año 313, pero para el año 382 esa iglesia que fundó Constantino y que la paganizó y la llenó de idolatría, en el 382 se reúne para formar el canon del Nuevo Testamento, Biblia que todo cristiano pues tiene el día de hoy en sus manos. La pregunta que yo les hago entonces, ¿cómo pueden ustedes estar seguros de que esa Biblia realmente es palabra de Dios? Si supuestamente esa iglesia fue fundada por Constantino en el 313, pero en el 382 esa misma iglesia nos da lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Bueno, Dios. Mis hermanos, Constantino no fundó ninguna iglesia. La iglesia de Cristo fue fundada por nuestro Señor Jesucristo bueno, en el año ya lo escucharon 33. ustedes. Así que primero hay que corroborar. La Iglesia de Cristo no fue fundada en el año 33. Primer error. Es de leer la Biblia. Jesús le dice a Pedro ahí en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer punto, refutado. No se fundó en el año 33. En el año 33 se empieza a edificar. Primer punto, Constantino, al cesar la persecución de la iglesia de Cristo en Occidente en el año 313, privatiza, confisca y pone las bases al apropiarse de esta iglesia del Señor. Constantino ordena el sacerdocio, que no había, concede templos y salario a los mismos. Y es Constantino el que convoca el primer concilio sin que lo presida un obispo. La Iglesia Católica, sin este acto, no existiría hoy. La Iglesia Católica, tal y como hoy la conocemos, no existiría sin Constantino. Punto número 2. Aclaro que la Iglesia Católica sí es idólatra. Los católicos veneran imágenes y les rinden culto. Jesús ni los apóstoles enseñan tales cosas. ¿Qué es idolatría? Idolatría viene de dos vocablos griegos, idoleón y latreia. ¿Qué es idoleón? Idoleón significa imagen, estatua, escultura, talla, pintura. Latreia. ¿Qué significa latreia? Latreia significa venerar, honrar, adorar, amar, admirar. Eso significa la palabra latreia. Si lo traducimos al español, es veneración de imagen, tal y como ustedes lo hacen. Por eso son idólatras. Punto número 3. Por supuesto que la Iglesia Católica es pagana. Claro que sí. Y lo vamos a probar. Primero hay que entender que tiene ritos, costumbres y tradiciones que invalidan la ley de Dios, tal como lo dice Jesús en Marcos 7, del 7 al 9, donde aclara que invalidan el mandamiento de Dios por guardar tradiciones. ¿Cómo qué tradiciones? Como la transustanciación, la confesión de pecados a un sacerdote, el bautismo de niños, procesiones a las imágenes o a las estatuas, etc. Así que sí son paganos. Número 4, que la Biblia que nosotros tenemos es por la Iglesia Católica, no, mi amigo. La Biblia que nosotros tenemos es por causa de Dios. Primero porque Él fue el que la inspiró. Y esto nosotros lo vamos a ver en 2 de Pedro 2, 1:21. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 2, 1:21. Hay que recalcar que esto es por revelación de Dios, al mismo Pedro que se le reveló el Hijo de Dios. Bueno, pues este mismo Pedro se le revela que es inspiración de Dios, como dice aquí en el capítulo 1 de 2 de San Pedro, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oye, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como te das cuenta, no es por la Iglesia Católica, no es por voluntad del Papa ni voluntad de nadie, es por voluntad de Dios.
Aquí entonces quedas respondido y refutado. Además, según la Iglesia Católica, Dámaso gritó en el año 382 que era la palabra de Dios, pero la finalización de la Biblia se dio en el año, ¿qué año fue? En el 405, 20 años después de su muerte. ¿A qué le gritó el Papa? Esta es palabra de Dios. Ni siquiera tenía idea de cuál era la palabra de Dios terminada según como ellos proponen la historia. Punto número 5, que cómo sabemos y estamos seguros que la Biblia es palabra de Dios. No es por la Iglesia Católica, amigo, no. En la Biblia hay un testimonio interno que nos dice que es palabra de Dios. Pero claro, como ustedes no leen la Biblia, ¿qué van a saber de eso? ¿Qué van a saber? Mira, vamos a tener que escudriñar las Escrituras porque esto es lo que nosotros nos da el testimonio, este testimonio interno que nos testifica y certifica esa seguridad que tú estás preguntando. Segunda de Pedro 1:20, bueno, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Pero vamos a leerlo bien. Dice, entendido primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Como ves, fue el Espíritu Santo que nos da a nosotros la certeza de que esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma inspiración de Dios, el mismo aliento que nos da esa seguridad. Segunda de Pedro 3:15. Bueno, fíjate bien qué nos dice aquí el apóstol Pedro en cuanto a la revelación y la certeza de que esto es palabra de Dios. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos como ustedes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Imagínate, así están de perdidos. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Así como vemos, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo, tanto el mismo Pedro está certificando que estas son sabiduría que a Pablo le ha sido dado de parte de Dios. Entonces, tanto aquí en 2 de Timoteo 3:16 se nos está diciendo que tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las nuevas son inspiradas por Dios. Tú tendrías que refutarme esto y decir que no son inspiradas por Dios. Primera de Corintios 14:37, el apóstol Pablo dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca lo que el Señor, lo que Pablo escribe a las iglesias, pues son mandamientos del Señor. Y por fin aquí en Gálatas 1:11 y 12 nos está diciendo que el apóstol Pablo no recibió de nadie esta revelación en cuanto al Evangelio, en cuanto a la inspiración de las Escrituras. El apóstol Pablo dice que fue Jesucristo mismo quien se lo revela, así que por tanto quedas totalmente respondido y refutado. Espero que tú me respondas de la misma manera que yo te estoy respondiendo a ti. Abócate a mis argumentos como yo me aboqué a los tuyos y no empieces a decir cosas que no dije, ni inventes cosas que no he dicho, ni aseveres nada de lo que hoy en este video se ha dicho. Así que te insto a que me respondas. Y también quiero aprovechar antes de que se me acabe el tiempo, de que este amigo me amenazó de que si yo subía un video suyo, él me lo iba a reportar. Bueno, yo te doy permiso de que uses el mío para que veas que yo no te tengo miedo y refútame si puedes. Dios te bendiga.